No, pero entonces, hermana, si es tan duro el ministerio, entonces mejor no lo sigo. En esta vida, ¿qué más te puede dar gratificación? Que no sea servirle a Dios, porque también le puedes servir a Dios en tu carrera, ¿no? En donde Dios te ponga a servirle. Pero yo pienso que hay personas que se van de este mundo y que consiguieron fama, riquezas, lo que sea que hayan conseguido en este mundo y que hay más allá. ¿Cuánto tiempo duras vivo? ¿Cuánto tiempo vas a durar fuera de este mundo? Cuando tú llegas al final de tus días, logré, compré casa, compré finca, compré carro. Cuando llegues al final de tus días. Pero cuando tú crees que hay un Dios que te está esperando de aquel lado, de que te va a recibir con los brazos abiertos, de que tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, a tu mano por Él, y lo vas a ver y te vas a encontrar con el Señor, para mí eso es lo más gratificante. Verlo algún día y estar con Él siempre lo vale todo. Hola familia Promesa, una vez más le damos la bienvenida a este espacio. Queremos agradecer por seguir conectados con nosotros en todo este tiempo. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, salmista, una sierva de Cristo que ha venido a esta casa a poder hablar de las grandes y obras maravillas que ha hecho Dios en su vida. Sin mucho preámbulo, queremos pasar a nuestra invitada especial que se encuentra en el día de hoy, Kelly Oviedo. Kelly, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias por recibir esta invitación, por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, amén. Muy bien, gracias a Dios, bendecida y afortunada de compartir este set con ustedes. Amén, amén, qué bendición. Kelly, para ir entrando en detalle, me gustaría inicialmente hacerte una pregunta muy puntual y que esto es lo que va a abarcar todo este tiempo. Me gustaría saber cuál es esa promesa que te llevó a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Bueno, en los inicios ministeriales, uno siempre comienza básicamente por algo terrenal, ¿no? De conseguir objetivos terrenales, no sé, llenar estadios, cantar, que haya mucho fluir del espíritu. Siempre la promesa es como ser usados por Dios y llegar a las almas y todo eso es bueno. Pero en este tiempo, en todo el proceso que he tenido con el Señor y lo que Dios me ha permitido vivir, en este momento, la promesa que me mueve a levantarme, aun cuando no tengo fuerzas, es saber de que un día estaremos delante del Señor, que Jesús mismo no, le dijo a sus discípulos y por ende a nosotros, su iglesia, de que un día estaremos con Él todos los días, estaremos con Él Para la siempre eternidad. para la eternidad. Y que nos dijo, Él les habló a ellos con mucha familiaridad. Les dijo, donde yo esté, ustedes también van a estar. Voy a preparar moradas para ustedes. Entonces, cuando uno vive, hay un proceso, hay un trato de Dios diario con uno y personas a nuestro alrededor que son de bendición, la familia, los hijos, el esposo, los padres. Pero hay un momento en que nada te llena, que no hay hay un amor más profundo que todo esto y ese es cuando logras sentir ese amor incondicional por Jesús, ese amor que yo pienso que en la vida diaria, que uno siente que no está pasando nada, pero que finalmente logras sentir esa pasión por el Señor, que tú sientes que vale la pena todo. Tú dices, si me levanto, no me van a agradecer, no vale la pena, o tantas cosas que uno hace por amor a Dios, pero cuando tú pones tu mirada en Él y te enfocas en Él y te recuerdas de esa palabra, que esa promesa que Él le dio a sus discípulos en ese entonces, que fue el comienzo de la iglesia, que estaríamos con Él un día, todos los días. O sea, que vamos a estar cerca de Él. Entonces yo, nada más con imaginarme de verlo y que Él me diga, ponte aquí al lado mío, o sea, eso es mi sueño en estos momentos, eso es lo que me levanta, lo que me motiva. Mi mayor temor es cuando esté delante de Él no tener nada en mis manos para darle. Entonces, cuando a veces la vida o tu proceso en Dios no te da las cosas como tú las quieres, entonces tú dices, Señor, ¿será que yo estoy fallando? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? Pero Él te pide, me ha pasado a mí personalmente, te pide que mires a tu alrededor y que hagas lo que tienes a la mano. Hay veces que de pronto no tienes
los contactos o la palanca o el favor que muchas veces otro ministro tiene y caemos en el error de compararnos y eso nos frustra. Pero cuando tú miras a tu alrededor, ¿qué tienes por hacer? Entonces yo digo, bueno, lo voy a hacer porque cuando esté delante de él le diga, Señor, hice lo que, o sea, que no hay excusa. Dije, Señor, hice lo que estaba en mi mano por hacer. Si le predicaste a dos, si le predicaste a tres, siempre en nuestro entorno va a haber gente con necesidad de Dios. Entonces, cuando uno filtra los pensamientos, cuando te vienen esos pensamientos de negatividad, los filtras por ahí y miras al Señor, que vamos a estar con Él un día todos los días. Y que para Él sus hijos, sus pequeños, para Él valen tanto, es reconfortante para el alma. Em, el ministerio no es fácil, toda persona que es llamada por Dios lo sabe, pero cuando logras predicar, cuando sientes que el Espíritu Santo te usó, fluyó a través de ti, es un gozo que nadie te lo quita. Es Amén. una satisfacción que tú te sientes pleno, o sea, te sientes realizado, dices, lo logré. Así hayan sido 2, 3, 100, 200. La manera como Dios te va llevando, Dios me ha dado la oportunidad de ir a lugares donde ya no entra iglesia. Y las personas de pronto, tú no las puedes rechazar, no, tú eres católico y te cierras. Tienen una virgen allí, de pronto sabemos el contexto de todo esto, pero tú no te puedes cerrar. Claro. Entonces, tienen preguntas y tú tienes que bajarte a su condición y llevarles el reino. Entonces, eh, lograr predicar, por lo menos despertar en ellos el interés de conocer un poco más, de cuestionarse cómo han llevado su vida, eh, te lleva a ti a darte cuenta de que, bueno, eh, los ministros estamos para eso. Amén. Así como hacían, y no se va a la sencillez de los apóstoles, ellos iban a las casas. En ese tiempo ser ministro no era lo in, no habían redes sociales ni nada de eso. A ellos les costaba bastante estar en los caminos de Dios. Y yo creo que cuando uno logra mirar más allá de sus palabras, cómo escriben en las cartas, no se puede decir que a ellos lo que les importaba en ese momento era estar al lado del Señor, volver a reencontrarse con su Señor, volver a estar ahí con Él, escuchando de su boca directamente sus enseñanzas. A ellos no les importó ya más nada en esta tierra. Una vez uno ama al Señor, yo pienso que lo terrenal pasa a segundo plano. Entonces, por supuesto que quiero conseguir cosas aquí, que estoy trabajando en ello, que me preparo cada día para eso, para entregar lo mejor a Dios, pero mi pensamiento cambió. Mi promesa inicial era muy, digamos, terrenal, o sea, muy, muy con ambiciones terrenales, ¿sí? Y en estos momentos siento que cambió totalmente y es verlo a él. El verlo a él cada día que me levanto, cuando sirvo. De hecho, veo a niños. Yo comencé haciendo un culto con enseñanza a mis niños, a mis 2 niños, y ya se adicionaron sus primos. O sea, también tratar de bajarse al lenguaje de ellos para que ellos entiendan el reino y capté a otros y siento, ahí también te usa Dios, o sea, Excelente. es lo que tienes a la mano por hacer. A veces no es púlpito, a veces no son grandes escenarios, es lo que tienes a la mano por hacer. Exactamente, nos pasa normalmente como pasó con Moisés. En el momento que el Señor decide usar a Moisés, él simplemente tenía un callado en su mano y el mismo Dios le dijo, ¿qué tienes en tus ¿Qué manos? tienes en tus manos? ¿No? Un callado. Y a través de ese callado sabemos que Dios hizo grandes prodigios. Y bueno, me gustaría, Kelly, que me cuentes un poco más del tema, cómo iniciaste en el Evangelio, cómo llegaste al Señor, si de pronto hubo un antes de Él. Me gustaría que de pronto nos comentes un poco acerca de ese testimonio. Bueno, yo conocí de Dios cuando tenía 12 años. Empecé a ir a la iglesia. eh,
En ese tiempo recuerdo que empecé a tener muchas experiencias con Dios, sola en esa edad. Ahora no me pasa, ahora tengo otro tipo de experiencias. Ya me refiero a experiencias ya personales en mi Mm, habitación, donde el Espíritu me visitaba y me mostraba muchas cosas. Casi no hablo de esto, pero sí me pasó y pensé que era normal, o sea, que yo, ¿qué me pasa? Luego entendí que eran cosas de Dios, espirituales. que eran espirituales, me mostraba muchas visiones, podía ver cosas del mundo espiritual, me permitía ver mucho en ese tiempo. Y yo sabía que había un Dios poderoso, que habían dos reinos, ¿sí? Más sin embargo, desde mi infancia siempre hubo un sueño, un anhelo, que era, yo quería ser reina, ser modelo, dedicarme al mundo artístico. En mi familia nadie me apoyó en eso. Entonces eso lo tenía yo guardadito ahí. Nunca me llamaron mucho la atención ni las fiestas, ni ir a tomar, nunca, nunca, nunca me llamaron. Yo seguí allí, pero ese era el anhelo de mi corazón. Siempre lo quise, siempre lo anhelé. En el colegio participaba y ganaba los reinados, ganaba todo lo que yo hacía. De hecho, a veces lo hacía escondidas porque mi mamá no me apoyaba en eso. Ya mi mamá iba a la iglesia y lo hacía escondida y me lo ganaba. Y entonces yo decía, Señor, yo nací para esto. O sea, yo no puedo ocultar para lo que yo nací. O sea, yo soy buena en esto, le decía yo al Señor. Y obviamente la iglesia menos me apoyaba en eso. Hasta que, hasta que cuando ya crecí, me bautizo, decido apartarme del evangelio, porque yo decía, no, ya voy a cumplir el tiempo estipulado para hacer todas esas cosas y no quiero crecer y decir, caramba, no hiciste nada por lograr tus sueños. Entonces a veces los jóvenes nos dejamos mucho influenciar por nuestro entorno, que pelea por tus sueños, y que aunque eso es bueno, pero bien canalizado, pero cuando no te lleva a hacer disparates. Y yo me aparto del evangelio y me voy al reinado popular en los carnavales. Cuando yo estaba allí, no era el hecho de ir bailando, porque yo recuerdo que yo tenía una amiga que me decía, tú eres muy mala mundana, porque nos ponían las cavas de cerveza y yo las pasaba, mira, ni una pasó por mi boca. Y estábamos en el lugar y yo estaba así, me aburría en la coronación de la reina, me aburrí em, en la lectura del bando, o sea, yo quería era lo mío, yo estaba enfocada en lo Tú mío. querías era la corona. Yo quería era la corona y ya, y entonces me decían, tú sí eres muy mala mundana, me decía una amiga, entonces tú qué haces ahí. Pero al fin, mi objetivo no era eso, sino conocer personas que me llevaran a donde yo quería ir. Y aunque realmente eso pasó, no gané, pero quedé con contactos y me prometieron que vamos a ayudarte, qué tal. Finalmente, para resumir, todas esas puertas se cerraron. Y yo, bueno, yo estaba en ese tiempo estaba en octavo semestre de bacteriología en la Universidad Metropolitana. Y yo recuerdo que yo sentí un dolor y una frustración cuando todas esas puertas se cerraron, que no se me dio nada de lo que yo esperaba en ese momento ni en los años siguientes, que yo decía, bueno, a mí las cosas del mundo no me interesan, entonces será volver al evangelio, pero me sentía tan frustrada, muy, muy frustrada. Y llegué a los pies del Señor nuevamente, el Señor me levanta, empiezo a buscar a Dios, con miedo, sí, de que pronto que aparecieran las personas que me dijeran, Kelly, vamos para este lado, vamos para este reinado, y yo cediera. Porque las cosas de Dios son serias. O sea, si yo lo hice una vez, no tenía que volver a reincidir en el mismo error. Pero te pregunto algo, Kelly, disculpa que te interrumpa. En el momento que tú decides volver, ya después que tuviste que no se pudo cumplir ese sueño que tanto anhelabas y que de pronto se te cerraron esas puertas, en el momento que tú decides, ¿tú lo haces por convicción o porque definitivamente tú dices, no, ya, no hay manera, no tengo para dónde más agarrar? Yo sabía Voy. que el Señor era la verdad, de que Él era el camino, la verdad de la vida, de que Él era el único camino. O sea, entonces, por convicción no te puedo decir, porque yo le decía al Señor, Padre, si en estos momentos a mí me llegasen a venir a hacerme una buena propuesta, yo creo que yo cedería. Mm, Entonces yo sentía que tenía miedo a no ser sincera con el Señor. mm, Entonces la persona que me estaba pastoreando en esos momentos me dijo, sé franco con Dios. O sea, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, a veces creemos que Dios está ahí para juzgarnos y que Dios quiere que hay que llegar a Dios siendo perfectos.
Y a Dios no nos podemos engañar. Él sabe lo que había en mi corazón. Y yo se lo dije en oración, Dios mío, estoy aquí porque no se me dieron las cosas, si no, no estuviera aquí. Estoy contigo porque sé que tú eres el camino. Pero si me hubiese pasado lo que yo esperaba, me hubiesen llevado aquí, reinado, y yo no estaría aquí. Después entendí de que el mismo Dios permitió que las puertas se cerraran, pero en ese momento yo me cuestionaba y yo me sentía fatal, me sentía que era una persona, eh, Vacía, que no estaba siendo sincera con el okey. Señor. O sea, de que estaba dándole lo que me sobraba a Dios, no estaba dándole todo de mí al Señor. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia, vuelvo y lo digo, Dios no está esperando que lleguemos perfectos, ni que lleguemos no sintiendo pasión por las cosas que nos atraen, que a Él no le agradan. Si Él quiere que lleguemos a sus caminos y que le entreguemos nuestras debilidades a Él. Ese es el principio, es el comienzo para buscar de Dios. Porque si esperamos no sentir pasión por aquellas cosas que nos atraen del mundo, nunca vamos a buscar de Dios porque solo no podemos. Eso es, Jesús cuando se fue a esta tierra dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar el consolador y Él es quien los va a guiar y les va a ayudar en toda la verdad, recordándole todas las cosas que Jesús nos dijo. Entonces, hay algo que se llama la obra del Espíritu Santo y uno no se da cuenta, porque eso pasa un poquito todos los días, y cuando tú vienes a ver, te das cuenta de que eres otra persona. Jesús dijo que hay que nacer de nuevo. Y eso uno lo entiende cuando uno se da la oportunidad entregándole nuestras debilidades al Señor. Entonces, ¿cómo me di cuenta que hubo un nuevo nacimiento? Porque entonces empezó en mí la pasión por el canto, por el ministerio, pero no solamente por el canto, porque yo digo que si el mundo de los músicos es un mundo fuerte, es un mundo fuerte. Yo tuve la oportunidad de ir a estudiar música, estar con músicos a mi alrededor y es fuerte. Pero yo quería o sea, a mí lo que me atrajo de la música fue adorar a Dios. Porque si es por la música, yo decía: "No, yo no quiero ser músico", con todo respeto a quienes ejercen esa bonita carrera, sino es que sé que ellos tienen que enfrentarse a muchas cosas fuertes, y ser músico cristiano no es fácil. Entonces, a mí lo que me atrajo más fue adorar a Dios, o sea, yo no me interesaba de cantar la guacherna, ni cantar como como una cantante secular o sea, no era eso la razón por la que yo estaba ahí, aunque para estudiar música tenía que interpretar temas de personas, digamos, no cristianas, no me movía, porque a mí No, es y que yo normalmente un corazón cristiano es un corazón adorador como tal. Ya lo que es cantante y eso ya es algo como más secular. Entonces, de exacto. pronto por eso era que no te sentías identificada. No, a mí la música, me gustaba aprender música, me gustó aprender lo que estudié, me gustó muchísimo y lo hice y entregué todo de mí hasta donde llegué en los estudios de preparación musical. Lo hice y entregué todo, pero mi pasión era adorarlo. Mi pasión era, pues Dios Señor, si yo te voy a cantar, porque yo empecé a usarme sin saber cantar. Entonces decían, uy, la hermanita no canta bien, pero el Espíritu, se mueve el Espíritu Santo, decían. Yo decía, Señor, yo no quiero eso, yo quiero, o sea, hacerlo bien, cantar bien, que se escuche bonito, que se escuche armonioso, que si tú te vas a mover, gloria a Dios, eso es lo más importante, pero que sea digno de una presentación, porque yo quiero que cuando me escuche, las personas en general sientan que hay un Dios vivo, o sea, y no que, ay, que canta feo, pero sino que haya una preparación, que Una haya reacción de corazón. exacto, que hay un complemento, Dios, tú me das, yo te doy. Y para eso se necesita el tiempo. Y a veces lo que más nos demanda a nosotros en esta tierra, el Señor, y yo pienso que lo más preciado que le podemos entregar a Dios, además de nuestro corazón, es el tiempo, Mm. nuestro tiempo, porque nos empiezan a cuestionar. ¿Tú qué haces? Perdiendo el tiempo, que pititín, que ya tienes una carrera. Entonces, enfrentarte tú a todo eso por el Señor, por tu sueño, porque hasta ese momento anhelaba grabar, era las naciones. En ese momento esa era mi meta.
Pero luego, a medida de que mi vida fue avanzando, me casé, llegaron mis niños y empieza el proceso de Dios. Y entonces lo que yo digo, ¿cómo tú llevas esa promesa de Dios o digamos ese ministerio que tú tienes en tu corazón? Que Dios te habló por medio de un profeta, por medio de un sueño, por medio de tus pastores, por la palabra que Dios te haya dado. ¿Cómo tú combinas eso con tu vida cotidiana? Sí, ajá, está un fin, Dios te va a llevar y te va a usar a las naciones, pero tú cómo combinas eso con tu vida cotidiana? ¿Cómo combinas cuando tienes que levantarte y no quieres dar explicaciones, sino simplemente sabes que tienes que hacerlo porque te están pidiendo explicaciones? ¿Cómo lo haces? Entonces, en ese diario vivir que tú te enfrentas, o en mi caso que me enfrenté no era que fueran malos, sino que consideraban que yo estaba haciendo mal y que era lo mejor para mí. Pero cuando tú te enfrentas, yo me enfrenté por las cosas de Dios como nunca antes lo hice, ni siquiera por una corona terrenal. Y yo lucho y lucho y lucho y empieza Dios en el momento más crítico en donde yo decía, Señor, es que es absurdo todo lo que estoy haciendo si yo ni siquiera sé cantar. Es absurdo. Y yo recuerdo que yo esa mañana en un ayuno canté o sea, yo puedo decir que el Espíritu Santo transforma la voz. Él lo puede hacer. Aunque yo haya estudiado, cuando Dios me empieza a dar la voz, yo se la pedí de rodillas llorando. Dame la voz, Señor. Yo quiero cantarte bien y yo quiero dedicarme a servirte. Yo recuerdo que en ese ayuno solté un vibrato, que yo me sorprendí y abrí los ojos, yo hice eso. Y las personas que me estaban escuchando, que sabían cómo yo cantaba, abrieron los ojos también. Y de ahí en adelante fue crecimiento. Yo me fue dando, me fue dando, me fue dando, me fue dando, hasta que llegó la voz y ya empezó ya Dios, digamos, a usarme completo, ya voz con el mover, que para su honra es para Él, que era lo que me caracterizaba, de pronto de saber, digamos, manejar un culto, una administración, Claro. acompañada de la voz. Pero entonces, lo que te decía, ¿cómo combinas tú ese primer inicio? O sea, como cuando Dios le mostró a José que su vara iba a estar más alta que la de toda su familia. O sea, pero ¿cómo se sentiría José cuando estaba en la cárcel? O sea, de pronto fue ese día yo, Señor, como que me cayeron mal los frijoles, que soñé eso. Porque hay un momento en que tú dices, ¿será que yo malinterpreté lo que Dios me dijo? ¿Será que ese día algo comí que me cayó mal? Porque hay veces que tu realidad no No, concuerda con lo que tú crees que Dios te mostró que tenías que hacer. con lo que estás Entonces, viendo. manejar ese tipo de cosas ya te llevan a ti a tener una vida íntima con el Señor, aprender a caminar sobre el agua, aprender a solidificar tus cimientos, cada paso que tú das en él. Y, y ahí llega un momento en donde quizás no te agradecen lo que tú hiciste. Quizás no metiendo a Dios, claro, sino tu entorno, a quienes ayudaste, a quienes serviste, quizás no te paguen bien. Y entonces tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Cuando de pronto todos te dan la espalda en el momento en que tú más lo necesitaste, y las personas para quienes tú estuviste allí no están. Te dan la espalda y que tú pensabas que te tenían estima, de repente empiezan a hablar mal de ti o te menoscaban o te menosprecian. Y entonces ahí tu ego empieza a sentir un choque. O sea, o miras a Dios directamente, lo miras a Él o te desmoronas. Claro. Entonces tú empiezas allí a caminar enfocándote solamente en Él y es cuando tú realmente conoces a Dios. O sea, cuando realmente tú dices, Señor, estoy sirviendo porque te amo. Solamente por eso, eso es lo que te mueve, porque y aprendes cuando le vas a predicar a alguien, no importa que no me lo agradezca, yo lo hago por el Señor. Claro. Cuando entregas algo a alguien de valor, no importa que no me lo agradezca, lo hago por el Señor. Y caminas y ves cómo Dios te responde, cómo Dios te suple de acá, Te te manda de respalda. acá, cómo Dios te respalda. Y entonces
te llevas a enamorar de Dios, Amén. a tal magnitud que ya no te importan los estadios, ni te importa, perdón, Tranquila. no te importa si no vas a un estadio, aunque tal vez Dios te lleve, o si no hay miles de personas, solo te importa verlo a Él, ver a Jesús, perdón. Tranquila, tranquila. Es que cuando yo me imagino al Señor, verlo un día y decir, perdón, Tranquila, tranquila. Igual esto es importante, esto es una de las cosas más importantes a través de este tiempo, para que también las personas se den cuenta que en medio de los testimonios también hay corazones quebrantados. es que yo nada más con imaginarme al Señor, verlo a Él, yo tuve un sueño y yo creo que aquí me estoy comportando porque en el sueño que yo tuve, yo lo iba a conocer y Mm. yo me desmoroné en el suelo, en el suelo, en el piso, me tiré a llorar y todavía no lo había visto. Eh, ¿Qué puedo decir? Servir a Dios es lo más gratificante, pero hay que olvidarse de las recompensas terrenales. Amén. Totalmente. Y no quiere decir que Dios no supla, que Dios no te dé, o que no hayan personas en el camino a las cuales te van a ayudar de manera desinteresada. Vas a encontrar personas que Dios va a poner a tu lado para ayudarte. Pero, pero el enfoque tiene que ser el Señor. Y lo que te tiene que mover es el amor por Jesús. Así. Y eso lo aprendí con golpes, porque cuando comencé, yo pensé que iba a ser fácil, bueno, tengo la voz y me voy a las naciones, y no fue así. Cuando me llegó la voz, empezó las pruebas, duras, duras en donde prácticamente me vi sola. Y cómo el Señor puso a gente a mi alrededor que me ayudaron en ese momento muy, muy difícil, muy duro que pasé, en donde me cuestioné, Señor, yo pensé que esto iba a ser más fácil. Si yo te he servido, si yo dejé todo por ti, si yo. Pero el corazón estaba anclado aquí. Pero cuando tu corazón se ancla en el reino de los cielos, tú puedes ver las cosas con más claridad y con más transparencia. Y a veces, vuelvo y repito, cuando tú miras a otro ministerio y empiezas a compararte, te frustras, porque cada quien tiene un llamado diferente. Tienes que aprender a mirar en ti. Y cuando me desvanezco, recuerdo esa promesa. Un día estaremos con Él, a su lado. Los tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Yo los tomaré a mí mismo para que estén conmigo siempre. Y pintarte tú estar al lado del Señor, eso es lo más gratificante. O sea, decir que estés al lado de Él, valió la pena todo. Todo valió la pena. Entonces tú te pones a pensar, no, pero entonces, hermana, si es tan duro el ministerio, entonces mejor no lo sigo. En esta vida, ¿qué más te puede dar gratificación? Claro. Que no sea servirle a Dios, porque también le puedes servir a Dios en tu carrera, ¿no? En donde Dios te ponga a servirle. Pero yo pienso que hay personas que se van de este mundo y que consiguieron fama, riquezas, lo que sea que hayan conseguido en este mundo y que hay más allá. ¿Cuánto tiempo duras vivo? ¿Cuánto tiempo vas a durar fuera de este mundo? Entonces, cuando tú llegas al final de tus días, logré, compré casa, compré finca, compré carro, cuando llegues al final de tus días. Pero cuando tú crees que hay un Dios que te está esperando de aquel lado, de que te va a recibir con los brazos abiertos, de que tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, a tu mano por Él, eh, em, y lo vas a ver y te vas a encontrar con el Señor. Para mí eso es lo más gratificante, verlo algún día y estar con Él siempre, lo vale todo. Amén, Vale que así. todo valga la pena, todo el esfuerzo, todo, lágrimas, todas las rodillas, todos los cuestionamientos, ir en contra de la corriente, todo, todo, todo valga la pena. Y finalmente, de esa manera fue como un sueño reemplazó al otro.
Amén, así es. De hecho, ahorita cuando hablamos detrás de cámara, yo te decía, una de las, digamos que de los versículos que a mí más de pronto me conmueve o de pronto me confronta es ver cuando el Señor dice, en algún momento que estén frente a mí, si no estuvieron conmigo, voy a tener que decir apartados porque nunca los Apartados. conocí, o sea, y es algo que realmente, como decías tú, de pronto estar delante de él y que él te diga, no te conocí, es duro, ¿verdad? Es duro de saber y esperar. Ese día es algo que de pronto a nosotros los cristianos puede que nos llene un poco de ansiedad, pero sabemos y confiamos de que si nosotros estamos haciendo un servicio, una gran obra por Él y para Él, debemos confiar de que Él va a tener misericordia de nosotros hasta el final y nos va a ayudar a llevar a cumplir esa meta, a llegar a la meta y poder cumplir el propósito que Él ha tenido en nuestras vidas. Y bueno, eh, Kelly, me gustaría de pronto también entrar un poquito más adentro. Cuéntanos un poco de tu familia. Actualmente estás casada, me dijiste que tenías Sí, hijos. Cuéntanos un poco de tu familia y también de tu ministerio con ellos. Háblanos un poquito. sí, mis padres, ellos son una gran bendición todos dos. De pronto ellos en un momento fueron oposición, pero no por mi mal ni porque no quisieran a Dios, sino que de pronto en su concepto o digamos, ellos querían, pensaron que yo estaba haciendo mal y quisieron de pronto darme un buen consejo. Entonces es duro cuando tienes que enfrentarte a los consejos de papá y mamá Claro. por mantener las cosas de Dios. Más sin embargo, cuando tú traspasas el umbral, cuando perseveras y pasas al otro lado, te conviertes en el sacerdote de tu casa. Todas las consultas en torno al mundo espiritual van a ti. Te das cuenta cómo todos van a buscar un consejo donde ti. Todos, mis hermanos, mi familia. Soy la menor de 3 hermanos y su familia, mis cuñadas, todos, siempre que quieren escuchar un consejo van a mí. Y eso lo da Dios, te da una autoridad, el Señor, cuando tú perseveras. Ya tienes como un respeto. Y saben que lo que yo, o sea, no es que lo que yo diga sea, sea amén, sino que para ellos yo soy una autoridad espiritual. Me hago entender y me he dado cuenta a través del tiempo cómo me consultan. De hecho, mi papá, él no es convertido, nunca se ha convertido, pero mi papá es una persona que me puso mucho pie, bastante pie, una persona que no gustaba nada del evangelio. Él decía, yo no gusto de los pastores, por algo personal que le pasó a él muy duro. Yo no gusto de los pastores, no gusto de los evangélicos. Entonces yo le dije, entonces no gustas de mí, porque yo soy evangélica. Hoy en día ya él no me habla así. Ya él me dice, ya yo, o sea, puedo ver cuando él se refiere a mí cómo ya hay un respeto. Y ya él me ve a mí como una autoridad espiritual. Y cuando me habla más bajito. Ya se ha acercado a la iglesia, acepta una oración. Y él antes no hacía nada de eso, era totalmente escéptico a todo eso. Eh, Me casé, tengo 2 niños, mi esposo se llama Roberto, que está aquí conmigo. Tengo 2 hijos, una niña y un niño, los cuales también han sido, digamos, un soporte durante todo este tiempo de ministerio. Ellos saben que la mamá canta, ellos saben que la mamá predica, me acompañan. Mi hijo está muy pendiente, le gusta toda la parte eh, de Tecnológica de pronto. tecnología, de cuadrar sonido. Aún no, porque está muy pequeño, pero sí le llama mucho la atención. Y siento en ellos responsabilidad, mucha responsabilidad. Y agradezco a Dios, ¿sabes? Mucho, que lo más valioso que hay en este mundo es el conocimiento que tú tengas de Dios. Ahí, lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, estamos viviendo tiempos muy confusos y a los niños de esta generación les va a tocar muy duro, porque tienen que enfrentar un mundo y entonces he sentido la necesidad de cogerlos a ellos. No solamente basta con la escuela dominical.
con el culto de escuela dominical, sino también en casa, enseñarles, tomarte el tiempo y a tú mismo asesorarte de que ellos les quedó claro lo que tú les estás enseñando, porque ellos se van a enfrentar, ahora están chiquitos, pero se van a enfrentar cuando estén adolescentes a una serie de emociones en donde tienen que tener sólidas sus bases, sus creencias espirituales, sus porque si valores. no, sus valores, porque si no, y lo como te decía, los niños, yo comencé con ellos dos. Como yo les leo un libro, una Biblia, que es como un cuento, está ilustrado, o sea, es un resumen de la Biblia, se llama la Biblia Junior y es ilustrado. Yo se los leo, ellos les encanta, porque lo ven y ellos saben, y yo les pregunto, y yo, ya se unió un primito, ya vino la otra, y están pendientes, tía, el culto, y van con su Biblia bajo el brazo y están pendientes y atentos, o sea, yo sentí una satisfacción y yo te decía, Señor, definitivamente, y venía a mi mente, haz lo que tengas a la mano, o sea, todo. No solamente es para que te inviten a una predicación, que te inviten a cantar, no basta. Lo que tengas a tu mano, o sea, tú tienes que ser luz, tienes que leudar tu entorno. Donde tú estés, no es de pronto ir con religiosidad, no, sino que a veces sin hablar, con tu gesto, con tus valores, con tus frutos tú puedes predicar el Evangelio de Dios y cuando se te dé la oportunidad, porque hay un momento en que el Espíritu te va a dar la entrada a una persona, cuando la persona eh, está allí contigo, pero de repente tienes una entrada, tú identificas por lo que está hablando, ay sí, llega y predícale. Pero lo contrario es con tu entorno, ¿no? Claro. Manteniendo tus cimientos y todo eso. Entonces, mi familia ha sido una escuela para mí, he aprendido mucho con ellos, con mis niños. Me gozo en el Señor cuando mi hija ora sola, por ejemplo, la escucho orando en las noches por su papá, por mí. Y yo, para mí eso es una victoria, no sé qué sea cuando esté grande, qué vaya a hacer, pero por lo menos tu papel como mamá, tu responsabilidad como mamá, como padres que somos, lo estamos cumpliendo. ¿Ya? Entonces, y es una ventaja cuando tú puedes administrar tu vida basado en los conocimientos que tienes del Señor. Tener el conocimiento de Dios es algo que tiene mucha ventaja porque cuando tú pasas el umbral, ya aprendes a tener paz. Ya no te importa si te hablan, si no te hablan, si te cuestionan. Si tú sabes que tienes que hacer algo, tú lo haces y ya. Ya no te Sí. interesa, "Ay, ¿qué me hicieron? Ya no, ya tú vives tranquilo, pasaste el umbral. Porque enfocamos nuestra mirada en el En el autor Señor y consumador de la fe, así es, y en la eternidad, en la ya eternidad, que es la bendición más grande que el Señor nos nos puede deja. dar. O sea, ya hay un momento en que yo ahora mismo estoy presta, eh, a servir a Dios en donde me inviten, pero también en mi entorno, en lo que yo puedo hacer. Y hay veces que simplemente voy a hacer algo y no pido permiso, sino, o sea, obviamente cuando tengo que consultarlo con mi esposo lo hago, o sea, lo normal. Pero hay veces en que me dicen, pero tú, ¿por qué vas a hacer eso? Yo lo hago y ya, porque ya tu carácter se fortalece. Así Ya deja de ser tan endeble, tan llorón. A mí lo único que me hace llorar en estos momentos es la presencia del Señor. O sea, te lo juro, yo pienso en el día que me encuentre con Jesús y eso a mí me remueve todo. no, ya me di cuenta. Me remueve todo porque nada más, le digo, lo soñé un día y los detalles del sueño me los reservo porque hay veces que uno cuenta los sueños y entonces hace uno quedar delante de la gente como que, uy, el más espiritual. Entonces Ujú. la gente cree que está muy lejos de Dios porque a uno le pasa y a ellos no. Entonces yo mejor me lo reservo, ese tipo de sueño. Pero sí recuerdo que lloré, en el sueño lloré y cuando me desperté sentí la misma emoción que sentí en el sueño, que yo lloraba y nada más con verlo a él. Y los ángeles me le decían ya, él está aquí. Yo le decía, y me decían, sí, él está aquí. Y yo lloraba y me dio, yo no sé, el Señor tendrá que tener un paquetico de estos allá para que voy a llorar mucho. No, no, Amo al Señor, lo amo realmente, lo amo, y doy gracias por Él permitirme amarlo, porque amén. vivir esta vida, y más estos tiempos, basados en el conocimiento de Dios, uno lleva una ventaja muy grande delante de los que no conocen a Cristo, que viven en Amén. angustia, en ansiedad, en tristeza, en depresión, en todas estas cosas que, bueno, como iglesia nos toca atender todo eso, pero
que tú aprendas a manejar tus emociones basado en el conocimiento de Dios es mucha ventaja, muchísima ventaja. Y eso no quiere decir que no hayan días tristes, que no hayan días difíciles, pero tu filtro es el Señor Amén, y te así es. levantas. Amén, así es, Kelly. Kelly, para ir cerrando, nos gustaría que también puedas cantar o adorar al Señor en medio de este espacio. Todos los salmistas que han pasado por Promesa Podcast nos han brindado un pedacito de esa adoración que siempre tienen para Dios en todo tiempo. Y al finalizar, nos gustaría que nos puedas regalar una hermosa oración. Entonces, los micrófonos son todos tuyos. Claro que sí, bueno, estoy un poquito Si gripadita. tienes alguna adoración en específica que le cantes a Dios. Ah, bueno, sí, claro que sí. Y dice, te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el amanecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias te doy, Señor. Bendigo Amén. tu santo nombre en este tiempo, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, por acompañarnos, porque tú dispones todas las cosas, Señor, y en ti son todos los propósitos que tenemos en este tiempo, en esta tierra, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Tú has sido bueno con todos nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Jesús, por cada una de las personas, Dios mío, de quien tú dispones, vean este contenido, Padre. Estuve bendiciendo sus vidas, sus familias, sus finanzas, Señor, su entorno. Permite, Dios, que cada uno de ellos pueda acercarse a ti, Señor. Que este canal sea de bendición para fortalecer la fe de otros, Señor. Y también, Señor, de los que aún no te conocen, Dios, poderlos alcanzar, Jesús. En el nombre poderoso tuyo te pedimos que bendigas a cada una de las personas que están en este lugar, que dedican su tiempo, Dios mío, hacer este tipo de contenidos, Padre, para tu reino, para tu obra, que puedan alcanzar a muchos, Señor. Y así, Dios mío, pueda fortalecerse, Dios amado, tu iglesia, Padre Santo, la cual tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor, que llevemos las buenas nuevas de salvación a los oprimidos, Señor, usando estos medios, Dios mío, lo que esté a nuestra mano por hacer, Dios amado. Tú nos permitas, Señor amado, ser usados por tu Santo Espíritu, Dios mío, y que retrocedan las tinieblas y la oscuridad de las personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la gracia, Señor. Guarda cada vida, Dios mío. Cada vida, Señor amado, guárdalo, Señor mío. Que los ministerios sean fortalecidos, Dios mío. Que la fe en ti, Dios mío, sea cimentada. Y que el propósito, Dios mío, que tú has encomendado en cada uno de nosotros, Dios, se cumpla, Señor amado. Y que tu promesa sea pie de lanza, Dios mío, para nosotros cada día, Dios amado, continuar en esta encomienda que tú nos has dado, Dios mío. Ser, Dios mío, fuerte
fuertes para atravesar todo, para estar a tu lado, Jesús, para estar contigo siempre, para estar abrazados y pegaditos a ti, Señor. Es nuestro mayor galardón. Te lo damos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sabemos, Señor, que tú sigues obrando y que tú, Dios mío, sigues haciendo maravillas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Kelly, una vez más. Te damos las gracias por haber aceptado este tiempo, por estar aquí y Ok, compartirnos un poquito de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Realmente, en nombre del equipo de promesas, bendecimos tu testimonio y también bendecimos tu ministerio. Muchas amén. gracias por estar aquí. Ok. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en un próximo capítulo.